Una tarde. Lee Wan estaba sin aliento y corrió calle abajo. Por lo general, caminaba alrededor de una sección del tren de una manera divertida, pero hoy se convirtió en una preocupación. ¿Sería mejor cambiar de tren? Mientras corría, mi mente rápidamente contó el dinero. Cada día era una vida agitada. Necesito ahorrar algo de dinero. Lee Wan revisó rápidamente el viejo reloj y decidió correr más rápido. Es solo una sección, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo. En ese momento, el amargo viento de Bukgeu abofeteó mis mejillas sin piedad. Fue hasta el punto de ser condenado y jurar. En el escenario de los edificios que pasaban rápidamente, de repente encontró a un hombre alto caminando desde el lado opuesto, hablando por un teléfono celular. UPS. Ya es tarde. El pie que corría no pudo superar la aceleración y corrió como estaba. En el momento en que cerró los ojos con fuerza, vislumbró al hombre girando la cabeza para mirarlo con una expresión de sorpresa en su rostro. Esta. En el momento en que se vio chocando y cayendo sin piedad en 0.1 segundos, el hombre agarró la cintura de Lee Wan con una breve resistencia. Por un breve momento, se quedó sin aliento. La rapidez del hombre que escapó por un momento fue admirable, pero el resultado no fue muy bueno. Fue bueno abrazar y sostener la cintura de Lee Wan, que estaba casi al borde del colapso, pero gracias a esto, de repente sintió una fuerte presión en el estómago y vomitó por reflejo. Lo siento. Lee Wan, quien apenas levantó la cabeza sin tartamudear, se sorprendió al ver el rostro de un hombre que estaba ubicado más alto que él inesperadamente. Como Lee Wan, que pertenece a una persona bastante alta, no era común ver a un oponente con la cabeza en alto y mirando hacia arriba. Pero el hombre parecía ser exactamente una cabeza más grande que él. Lo primero que apareció en mi vista fue un cabello rubio platinado que brillaba tan fríamente. Lee Wan, que había estado mirando fijamente al rubio platino que se balanceaba suavemente con el viento, rápidamente recuperó la conciencia y bajó la mirada, y había ojos gris plateado mirándolo fijamente. En el momento en que contuvo la respiración sin darse cuenta, el hombre abrió la boca, con brillantes ojos gris plateado que recordaban a los lobos en la nieve. ¿Dónde estás herido? Oh, eso está bien. Lee Wan, que había recuperado rápidamente la conciencia, rápidamente se alejó de él. El hombre que voluntariamente lo soltó sonrió brevemente. Recuperó la cordura y se puso cara a cara, pero aún así llamó su atención. El hombre alto parecía brillar con la luz de la aurora boreal de su cuerpo. El hombre, que vestía un largo abrigo de piel que parecía haber atrapado a 4 animales sobre un traje negro elegantemente envuelto alrededor de su cuerpo musculoso, era incomparablemente espléndido en comparación con Lee Wan, quien corría frenéticamente por las calles con un traje barato. ¿Por qué este hombre está pasando por un callejón tan destartalado? Pensando de repente, los colmillos blancos se revelaron entre los labios lujuriosos del hombre. Lee. Wan se dio cuenta de que lo había estado mirando con frenesí y abrió la boca apresuradamente. Lo siento por los inconvenientes ocasionados. Eres bienvenido. El hombre que respondió brevemente con un tono fluido miró a Lee Wan. Lee Wan se sintió incómodo involuntariamente ante la mirada fija sin siquiera parpadear. Lo haré entonces. Cuando estaba a punto de terminar mi saludo, un hombre lo llamó de repente. Por un momento. Mirándolo desconcertado, el hombre dijo sin apartar los ojos de Lee Wan. ¿Tú, qué tal si usas gafas de sol? Lee Wan parpadeó ante las palabras inesperadas. Escuché que la luz del sol reflejada en la nieve tiene rayos ultravioleta más fuertes que en el verano. En Rusia, donde la mitad del año es invierno, puede ser algo natural decirlo, pero decirle algo así a alguien que ves por primera vez porque ni siquiera usas gafas de sol. Además, tengo ojos gris plateado que son mucho más vulnerables que los negros, ¿es solo un consejo pasajero? Recordando el temperamento de los rusos, que son propensos a regañar incluso a los extraños, Lee Wan rápidamente ignoró esas palabras. Sin afirmar ni negar, mostró una sonrisa ambigua y pronto volvió a la realidad y borró lo que acababa de suceder. Oh hombre, es totalmente tarde. Cuando comenzó a correr de nuevo, el hombre se detuvo allí y continuó mirándolo. Se oyó una voz por teléfono. Luego, el hombre tomó el teléfono y abrió la boca. Ah, Dimitri. Ha habido un accidente por un tiempo. No, es nada. Sonrió brevemente mientras mantenía su mirada fija en el rastro de Lee Wan, quien había desaparecido. Vi una pornografía ambulante. Maldita sea, ¿no lo entiendes? Te dije que esta tienda es nuestra desde hoy. Fuera de aquí ahora mismo. Una mujer de mediana edad con cara de angustia, se agachó en un rincón y lloró, ni siquiera pudo protestar ante las palabrotas de hombres toscos que tiraban mesas y sillas al azar junto con gritos. De repente, la multitud se reunió y miró a su alrededor, pero nadie quería dar un paso adelante. Los hombres eran aún más enérgicos, arrojando muebles y haciendo un gran ruido. Si no quieres morir, ¿no te dije que lo vaciaras de inmediato y te fueras? Parece que no entiendes lo que dices. ¿Quieres que te golpeen hasta que lo entiendas? Así es, ¿quieres morir?
Al final, fue un momento en que grandes y pequeños aplausos fluían de quienes miraban cómo los puños se balanceaban hacia la mujer. De repente, el brazo del hombre se bloqueó en el aire y giró la cabeza, sorprendido por la restricción inesperada. ¿Qué? Por un instante, sopló aire frío y apareció una sombra negra en la luz de fondo que había apuñalado. El hombre, que había fruncido el ceño sin darse cuenta, parpadeó rápidamente y solo entonces pudo reconocer la existencia que se interponía en su camino. El hombre bastante alto era bastante delgado, pero tenía un físico agradable que le sentaba bien con un traje. Los músculos unidos con gracia al esqueleto de largas articulaciones eran la cantidad justa, ni demasiado débiles para coincidir con la delgada línea de la cara. También tenía ojos negros oscuros, con cabello negro que incluso tenía un tinte azul a primera vista, que obviamente era de sangre mixta o sangre extranjera que no era adecuada para los eslavos. Mientras él, más alto que el promedio, miraba a un hombre más pequeño que él con una mirada azul y fría que recordaba a un glaciar, el hombre que se encontró con su mirada cayó por un momento a pesar de esta situación. Nunca antes había visto a un hombre tan hermoso. No, ni siquiera me lo imaginé. ¿Cómo puede un hombre ser tan atractivo a pesar de su apariencia obvia? La expresión, obsceno, le queda perfectamente, y derritió la cintura de su oponente de una sola vez con solo mirarlo con una mirada fría. Un breve susto instintivo quebró su espíritu de lucha. Sin embargo, mirando al hombre que había perdido la cabeza sin comprender, abrió la boca con indiferencia como si esto fuera algo común. Es ilegal hacer algo así. Por favor, regrese legalmente. ¿Qué? Ivanov, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso ahora mismo. Al igual que el hombre que fue atrapado por el brazo, los hombres que solo habían parpadeado gritaron y golpearon a sus camaradas. Sintiéndose avergonzado de sí mismo por estar enojado con el hombre, Ivanov se apresuró a balancear su otro puño en lugar del brazo que estaba atrapado, pero ni siquiera pudo golpear al hombre, y mucho menos balancearlo correctamente. El hombre que rompió el brazo que lo sujetaba lo torció detrás del de Ivanov. ¡Ah! Los hombres, desconcertados al ver a Ivanov forcejeando y gritando incontrolablemente, gritaron y entraron todos a la vez. El hombre empujó a Ivanov al suelo y arrojó su cuerpo, sin dudarlo, a los hombres que huían, arrojándoles puños y patadas. La multitud abrió mucho los ojos y contuvo la respiración, pero la lucha del hombre contra los 4 hombres terminó en una victoria absurdamente abrumadora. Esquivando la pierna del último hombre que entró volando, inmediatamente extendió la mano y pateó con fuerza entre las piernas que estaban en gran parte vacías. Gritos desesperados resonaron, y los hombres, que habían sido destrozados, lloraron tanto que quedaron patéticos y huyeron con pasos cojeantes. Solo después de confirmar que incluso la sombra del último había desaparecido, el hombre sacudió ligeramente su traje y giró la cabeza. La mujer, que había estado escondida en la esquina hasta ese momento, no había podido hacer nada, pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, se volvió contemplativa y respiró hondo. El hombre, que se había arreglado el traje con un gesto familiar, se acercó a ella, le tendió la mano y recordó una sonrisa amistosa. ¿Estás bien? Discúlpeme por el retraso. El tanque se descompuso y corrí una cuadra. Tardíamente, encontró el cabello oscuro del hombre, mojado por el sudor, pegado a su frente. Pero aún dudando en tomar su mano, la mujer lo miró con incredulidad y miedo. Tú, diablos. ¿Qué hiciste? ¿Sabes quiénes son? Tengo una idea aproximada, pero tendrás que escuchar a un consejero para conocer los detalles. Con una brillante sonrisa en su rostro, en lugar de reírse de ella, el absurdo desapareció. ¿Quieres decir que interviniste sin saberlo? Incluso mientras golpeas, ¿qué diablos estás pensando? Sin embargo, a pesar de la pregunta desconcertada de la mujer, todavía estaba relajado. Porque es un credo que si te golpean en la cara, tienes que romper el brazo que te golpeó. Ojo por ojo, diente por diente, violencia por violencia. Ella se estremeció y se levantó de su asiento con una mirada de incredulidad. Parecía que sus piernas temblorosas aún no habían ganado fuerza, pero no intentó agarrar la mano extendida del hombre. Entonces, ¿por qué me ayudaste? ¿Para qué viniste aquí? El hombre le metió la mano en el bolsillo interior del traje a ella, quien aún no apagó la luz de la vigilancia. Sin embargo, fue una tarjeta de presentación delgada que le entregué a la mujer que rápidamente tragó saliva y se puso rígida. El hombre abrió la boca hacia ella, quien parpadeó avergonzada como si sus expectativas no fueran las correctas. Es tarde para decir adiós. ¿Llamaste a la oficina ayer? Soy John Ji-won. Los ojos de la mujer se abrieron cuando vio la tarjeta de presentación que el hombre le había dado. Como si no pudiera creerlo, lo miró con una sonrisa refrescante. Un abogado. 2. El destartalado edificio de 5 pisos, que se dice que fue construido durante 100 años, era lo suficientemente viejo como para soportar la amarga ventisca que sopla cada invierno, y mucho menos un ascensor. Las ventanas ruidosas y oscilantes parecían chirriar y toser en su cuerpo senil, pero de alguna manera soportaban cada año con una fuerza asombrosa. Espera un poco más. Me quedan otros 100 años de vida. La abuela, dueña de la pensión,
que tenía un fuerte cariño por el viejo edificio que había comprado con el dinero que había acumulado a lo largo de su vida, como a sangre y sangre, lo construiría siempre como si fuera una niña. Mientras la ventana temblaba con el fuerte viento que soplaba, Li-Wan sonrió amargamente a la espalda familiar de la anciana que acariciaba el alféizar de la ventana como de costumbre y murmuraba para sí misma. Es un edificio que ha vivido más que mi abuela. Su rostro sonriente entró en la presbicia de la anciana cuando volvió a mirar la voz. Es un edificio que te sobrevivirá. Como siempre, Li-Wan se acercó a ella ligeramente y besó su cabello gris. Es un poco tarde. ¿Tuviste un mal día hoy? ¿Hay algo diferente? Es casi la hora de la cena. Lávate y baja. Li-Wan estuvo de acuerdo sin decir nada y subió directamente las escaleras por la puerta trasera que conducía a la cocina. Incluso para un Lee-Won con piernas largas, las empinadas escaleras de un edificio de 100 años no son una buena combinación. Esto es especialmente cierto para las abuelas con artritis. Gracias a esto, el primer piso que da a la calle está conectado con la habitación de la abuela detrás del antiguo café. Su habitación estaba arriba. Debido a su ligereza innata, puede saltar escaleras altas con facilidad, pero esta escalera vieja da una sensación de tensión y emoción cada vez. La razón por la que él, que estaba usando el último piso, fue trasladado al segundo piso fue cuando su abuela colapsó repentinamente el invierno pasado. Después de eso, Lee-Won subiría a su habitación a través del café en lugar de la entrada de un edificio separado. Es una de las rutinas que se ha convertido en costumbre después de cambiar de habitación para comprobar el estado de la abuela y avisar que ha vuelto a casa, pero afortunadamente no había señales de que su salud empeorara especialmente a partir de ese día. Al regresar a su oficina y sala de estar, Li-Wan inmediatamente se quitó el traje y se cambió a un suéter viejo y jeans viejos. Solo 2 palos deben estar perfectamente arreglados para la próxima vez. Con movimientos familiares y rápidos de la mano, organizó el traje y lo colgó en el armario, luego volvió a bajar. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? A la pregunta de Li-Wan, la abuela respondió con una mirada. Pon los platos en la mesa. No olvides limpiarte primero. A pesar de sus constantes regaños, no se quejó y tomó la toalla mojada que ella había traído y limpió la mesa. Este tipo de cosas ahora se ha convertido en un hábito. Lee-Won, que se ha alojado aquí desde que llegó por primera vez a Rusia, ayudaba en el café cada vez que tenía tiempo mientras asistía a la Facultad de Derecho. Todavía era lo mismo hoy. Al principio, la actitud de la abuela era fría, pero con el tiempo se fue acostumbrando y se volvió cálida como la sangre y empezó a ocuparse de las cosas pequeñas así como de las comidas. Lee-Won nunca estuvo insatisfecho con ella, ya que era muy consciente de su profundo afecto escondido en la más mínima molestia. Ahora, como sangre y sangre, comer juntos 2 o 3 veces al día se ha convertido en una rutina diaria. De la misma manera, Li-Wan era como un nieto para la abuela propietaria, que era de sangre corta. Li-Wan también le estaba tratando genuinamente como a su propia abuela. Preguntó al ver las manos arrugadas y ásperas de la anciana levantar una gran olla y dejarla sobre la mesa, como si contara la historia de su vida. ¿La cena es fácil? Debe estar delicioso. La oveja, el órgano de mi abuela, es un plato tradicional ruso elaborado con grasa de cerdo sazonada con ajo, y siempre se servía una vez a la semana. Lee-Wan, quien nunca se ha quejado de la comida, siempre disfrutaba cualquiera de sus platos y los elogiaba. Por supuesto, surgió de su especial afecto por su abuela, pero también por la bondad de su naturaleza. Sin decir nada, la abuela dejó la canasta llena de pan y se sentó frente a él. Cuando Li-Wan la vio cerrar los ojos, cerró los ojos sin decir una palabra y juntó las manos. Dios, tú nos has dado hoy nuestro pan de cada día. Como muchos rusos, era cristiana ortodoxa. Lee-Wan era casi un ateo, pero no tenía intención de lastimarla rezando antes de una comida. Después de una breve oración, la abuela preguntó quién preparó el plato ella misma y se lo colocó frente a él. ¿Cómo te fue hoy? ¿No hubo gran cosa? La mayoría de los casos que asumió Lee-Won fueron obra de personas que no eran tan ricas ni tan impotentes. Incluso si ganas, no puedes esperar un gran precio, y si pierdes, te sientes amargado. Esta vez tampoco fue muy diferente. Sí, fue un simple toque. Tendremos que esperar un poco más, pero creo que podremos proteger la tienda. Bien. No creo que pueda ganar muchos honorarios esta vez también. Ante sus palabras, la anciana frunció el ceño y puso los ojos en blanco. No es natural. Las fuerzas del orden no deben esperar dinero. Porque la vida de otra persona está en juego. Desde el momento en que supe por primera vez que era estudiante de Derecho, sus palabras siempre fueron las mismas. Incluso si no tuviera que escuchar lo que dijo, Li-Wan ya lo sabía. Sonrió en silencio y volvió a poner la comida en el plato vacío. Preguntó la anciana que empujó la ensalada de papa frente a él desgarrando el pan seco. Nikolai se ha ido. Esta es la historia del hombre que vive en el tercer piso. Más de mediana edad, trabajó duro, y la fábrica que había comprado recientemente pasó absurdamente a otra persona, por lo que le pidió ayuda. Subiré después de la cena.
En respuesta al breve asentimiento y conclusión de Li Wan, la abuela puso la ensalada de puré de papas en un plato y se la llevó a la boca varias veces. No sería fácil. Después de romper el silencio y hacer la pregunta, tranquilamente se llevó el pitido a la boca en lugar de preocupar a la abuela con una conversación profunda. Sin embargo, él ya sabía desde hace mucho tiempo que los ojos de una mujer mayor de 80 años son cercanos a los de los animales. Mañana planeó visitar la oficina del señor Svanov y hablar con él en persona. Después de una breve conversación, la abuela desvió la mirada sin profundizar más. Volviendo a llevarse la patata a la boca, intentó hablar de nuevo, pero esta vez Li Wan fue rápido. Quiero ponerte por adelantado. ¿O te gustaría un poco de vodka? Ante su pregunta, que deliberadamente cambió de tema, la abuela permaneció en silencio y asintió. Me gustaría vodka. Está bien. Li Wan llevó los platos terminados a la cocina y sacó la mitad del vodka de la alacena. Le Won, quien le sirve vodka a su abuela, quien suele tener un acompañamiento en las comidas, besó su cabello gris y agregó. Entonces iré a ver a Nikolai. Siento no haber podido ayudarte a limpiarlo. Está bien. No trabajes demasiado duro. Sí. Después de agregar su saludo habitual, abrió la puerta de la escalera de emergencia que conducía a la parte trasera de la cocina. Mirar. Volvió a mirar el sonido de la llamada de nuevo. Agregó la abuela con una expresión severa. No fumes. Cuando Li Wan hizo una pausa por un momento, puso los ojos en blanco ligeramente. Parecía haberlo descubierto. Sonrió torpemente, sacó un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo y, en cambio, sacó un fósforo de la caja de fósforos en la estufa y preguntó. La abuela sonrió con amargura al verlo chirriando fósforos, dándose la vuelta y saliendo, y pronto comenzó a ocuparse de la limpieza. J-E-J-E-J-E-J-E-J-E-J-E-J-E. El sonido de una respiración agitada se dispersa en todas direcciones. El sonido de pasos promiscuos corriendo por los callejones aplaudió frente a mí y golpeó mi oído. Los viejos edificios de ladrillo rojo que se prolongaron interminablemente durante mucho tiempo se excavaron en los callejones que se conectaban aquí y allá como una telaraña, proyectando una sombra larga y sombría. No hay salida. Ya lo sabía. Pero el instinto lo obligó a huir sin cesar. El hombre jadeó cuando su aliento llegó a su barbilla, y luchó por ponerse de pie con las rodillas dobladas. Una sensación que no podía existir por un momento irrumpió en mi cerebro. Tal vez fue el grito desesperado de un instinto que sintió una crisis. ¡Tan! El rugido resonó en el oscuro callejón, atravesó las viejas mansiones y salió corriendo ferozmente como si huyera por los estrechos callejones. Unos cuantos rugidos se sucedieron, siguiendo la primera nota que había escuchado mientras jadeaba. El último temblor tenue, que aún no había llegado al final del camino, perdió fuerza y se dispersó en el aire. Un auto negro con una energía siniestra estaba estacionado sobre el débil eco. El hombre sentado en el asiento trasero del auto se reclinó e inhaló el aroma del cigarro lentamente, oliendo el olor familiar del cuero. La punta de un puro a medio quemar brilla débilmente. La gruesa capa de cenizas no aguantó el peso y estuvo a punto de caer, pero el hombre no perdió un descanso y rozó suavemente el cuerpo del cigarro en el cenicero. Cuando el cigarro, que había estado goteando con cenizas como si fuera un alivio, tomó asiento entre sus labios abiertos con un cuerpo liviano nuevamente, alguien simplemente golpeó la ventana del automóvil fuertemente polarizada 2 veces. El hombre no respondió, pero el hombre que golpeó la ventana esperó un momento como si fuera normal, luego abrió la puerta del auto y se deslizó adentro. Se ha resuelto. Después de un breve informe, el hombre solo miró a Yuri con un ojo delgado, sacó un pañuelo y se limpió las manos. Los oscuros ojos gris plateado brillaron en la oscuridad. Eurich continuó informando. Iván se encargará del resto. 3 días es suficiente. Para Yuri, quien habló con confianza, el hombre aún permanecía en silencio. ¿Era molesto perder el tiempo así en algo tan obvio? Yurich dejó de hablar y esperó nervioso su reacción. César Alexandrovich Sergeev. Es el próximo jefe de la organización Sergeev, una de las mafias gigantes que dominan toda Rusia. Como hijo único de su predecesor, accedió a su puesto gracias a una educación completa desde una edad temprana, y ha sido un hombre que nunca ha sido terriblemente reservado. Su nombre completo es César, pero nadie lo llamaba así. Llamado Zar, la pronunciación rusa de César, era verdaderamente el emperador de la oscuridad. Su padre, Sasha, aún no se había jubilado, pero el poder real ya había pasado a su hijo. Un hombre que no puede entender su corazón en absoluto con su expresión y tono casi sin cambios. A excepción de Dmitri, incluso Yurich, que se enorgullece de ser su confidente más cercano, tuvo dificultades para adivinar sus pensamientos. Nuevamente, al ver el lado del rostro insensible de César, quien una vez más chupó el cigarro que disfrutaba y exhaló lentamente el humo, Yuri estaba impaciente por lo que estaba pensando. Pero no había más remedio que esperar. ¿Es realmente lo correcto? ¿Quedó satisfecho el zar? Los traidores nunca perdonan. Un juicio sumario es natural. ¿Quizás tenías otros pensamientos? Si lo fuera,
habría emitido una orden de restricción. ¿Qué diablos estás pensando? Fue después de haber fumado todos los cigarros restantes que abrió la boca, quien solo bebió el humo del cigarro, sin tener en cuenta los ansiosos sentimientos internos de Yorich. Si hablas demasiado, mueres pronto. Era una palabra que parecía haber penetrado en los sentimientos internos de Yuri, pero también era un término que se refería al informante. Como si estuviera de acuerdo con eso, el hombre inclinó la cabeza brevemente y frotó su cigarro fumado en el cenicero y golpeó suavemente la ventana del auto. El conductor, que estaba interesado en escuchar, inmediatamente puso en marcha el automóvil y, poco después, se bloqueó un tabique grueso entre el asiento del conductor y el asiento. César abrió la boca en el auto que se había convertido en una casi perfecta habitación cerrada. ¿Qué le pasó a Sanov? Casi sin acento, Yuri inmediatamente sacó la respuesta que había preparado en una voz terriblemente baja. Es suave. Como era de esperar, hay resistencia, pero no pasará mucho tiempo. Es más largo de lo que pensaba. Ante las breves palabras de César, Yurich inmediatamente abrió la boca, nervioso. Lo siento. Está tardando más de lo esperado debido a variables inesperadas, pero tarde o temprano, los resultados saldrán como se esperaba. Parece que Nikolai cree en él y aguanta, pero de todos modos. Es ese tipo. De repente, las palabras que continuaron como excusas fueron cortadas y una voz fría señaló una palabra. Yuri no tuvo más remedio que responder a la pregunta inevitable con una mirada de desgana. Soy abogado. El rubio platinado de César brilló brillantemente a la luz de una farola que pasó de repente. Al mismo tiempo, una sombra oscura se proyectó en su rostro con rasgos claros, revelando claramente su frente distorsionada. ¿Abogado? 3. Después de hurgar en los datos toda la noche, Li Wan, que apenas abrió los ojos al amanecer, terminó de prepararse temprano y bajó al café. ¿Ya te vas? Él asintió cuando la abuela del dueño le preguntó mientras preparaba té caliente y pan. Tengo asuntos que atender por la mañana. Tengo que ocuparme de los asuntos de Nikolai por la tarde. Es un negocio, ¿por eso? La abuela sabía la razón fundamental por la que Lee Won vino a Rusia. Respondió rápidamente al comentario implícito. Sí, acabo de encontrar al dueño de mi antigua casa, pero estoy tratando de confirmar la dirección. Ella asintió y tomó el pan. Espero poder encontrarlo esta vez. Lee Wan respondió con una sonrisa. Sí, debería hacerlo. Pronto comenzó a comer sin una palabra. Ya han pasado casi 30 años. No creo que nunca sea capaz de encontrarlo tampoco. Además, todo lo que sabía era un nombre común. Había pocas posibilidades. Sin embargo, era difícil perder la esperanza incluso si no había expectativas. Para no cansarse antes de adivinar la palanca, Li Wan sacudió sus pensamientos y dio más fuerza que de costumbre para masticar pan seco. La oficina del concejal, ubicada en un edificio de nueva construcción en la ciudad, nos hizo sentir el poder con solo escuchar la ubicación. Mientras viva en Rusia, debe haber escuchado el nombre al menos una vez. Riqueza y poder, incluido todo. Por supuesto, allí había un ayudante indispensable. ¿Cómo es? En primer lugar, Yuri dijo que todo iba bien. En respuesta a la voz suave y halagadora de Sanov, pero también pensativa, César se quitó el cigarro que se había llevado a la boca y en su lugar escupió un largo humo. La luz del sol que entra lentamente por la ventana se extiende en la espaciosa oficina, proyectando una sombra sobre los zapatos hechos a mano bien lustrados del hombre. Han pasado 20 minutos desde su visita, y hasta ahora no ha dicho una palabra. Fue Sanov quien obligó a César a venir a la oficina, quien inicialmente se había negado porque no tenía tiempo, pero fue difícil de esta manera. Estaba expresando demasiado abiertamente su disgusto por haberlo llevado hasta este punto. Sanov tuvo que usar la hora más o menos hasta que todos los cigarros de César se quemaron, tratando desesperadamente de obtener una respuesta segura. Le debo mucho a Sasha. ¿Eran realmente inseparables el uno del otro? Soltó una palabra escondida sobre su padre y lo miró a los ojos, pero aún así no se movió. Era una actitud indiferente como si no tuviera nada que ver conmigo. Sanov sintió un fuerte grito en su interior, pero no pudo evitarlo. Por mucho que ese hombre, la amenaza nunca iba a funcionar. Todos sabían que en Rusia, si desobedecías a ese hombre, te convertirías en un cadáver en menos de una hora. Tienes que ajustar el estado de ánimo adecuadamente y dibujar la respuesta que deseas. Tal vez Sasha lo sepa. Mantengo mis promesas. Definitivamente te daré este caso sin ningún arrepentimiento, así que por favor ten cuidado. Esta vez, hizo una solicitud bastante directa sin decir nada. Pero aún así no respondió. Impaciente, Sanov volvió a hablar. Sar, necesito una respuesta. Tienes que decir algo, ¿no te estás haciendo tarde? El hombre, que no había hablado con Sanov, que finalmente había revelado sus sentimientos y expresado su disgusto, se llevó el cigarro a la boca y escupió un largo humo. Sanov se sobresaltó por el humo brumoso que cortaba el aire como si hiciera sonar un silbato. Solo entonces César volvió su mirada hacia él.
con una expresión fría que todavía no podía encontrar un rastro de sonrisa. Soy un hombre ocupado, senador Sanov. ¿Por qué me llamas todo el camino hasta aquí y haces un escándalo por mis palabras? Le ruego me disculpe. Sanov se sorprendió por su pregunta arrogante, pero afortunadamente César fue más rápido. Si fuera un trato irresponsable, no lo habría aceptado en primer lugar. Sabiendo eso, me habrías preguntado. Incorrecto, pero... Sanov vaciló y continuó, como si se quejara. Lo siento, dejé de ser impaciente. Un tipo no planificado está interfiriendo y haciendo que las cosas sean una molestia. Si el zar puede ayudar, se resolverá de inmediato. Preguntó César, llevándose lentamente el cigarro a la boca. ¿Te refieres a ese abogado? Din don. Al oír el sonido del ascensor deteniéndose, Li Wan levantó la cabeza. Poco después, las puertas del ascensor de alta velocidad de última generación se abren, revelando una extensión de espacio espeluznantemente pulida. El ascensor en el edificio de nuevo estilo, que no se puede comparar con el antiguo edificio en el que vivía Lee Won, era lo suficientemente frío y sofisticado como para iluminar su rostro mientras presionaba el número de pisos. Li Wan miró su reflejo en la pared mientras sostenía una bolsa de papel sellada. El pelo y el traje son perfectos. Se debe tener cuidado de que este trabajo no se manche en el más mínimo detalle. Especialmente cuando piensas en quién es tu oponente. Durante varios días, Lee Won tuvo que escuchar las quejas de Nikolai hasta tarde. En pocas palabras, lo único que dijeron fue, hicieron documentos falsos e intentaron quitar la fábrica que habían construido con sangre y sudor, pero la situación no era tan fácil. Por encima de todo, el oponente no era bueno. A juzgar solo por los documentos, claramente era una falsificación. Incluso si Li Wan no tuviera que hacerlo, cualquiera que lo viera diría que era una tontería absurda. El problema era la persona que falsificó el documento. Jorge Sanov, ex KGB y actual concejal de la ciudad. Con una enorme riqueza y conexiones, era libre de cometer todo tipo de corrupción. Estos crudos documentos son suficientes para que Sanov secuestre la fábrica. Lee Wan tampoco esperaba una gran victoria. Pero es desafortunado dejarlo ir y perderlo así. Si no luchas hasta que lo hagas. El timbre volvió a sonar y al cabo de un rato se abrió la puerta del ascensor. No trató de ocultar su disgusto mientras miraba el pasillo resplandeciente, como el interior del ascensor. ¿Para qué viniste aquí? A la pregunta del secretario mientras se levantaba de su asiento, respondió de inmediato. Tengo un negocio para usted, senador Sanov. Voy a entregar este documento yo mismo. Inteligente. Al sonido del golpe, Sanov volvió la cabeza. El secretario, que entró poco después, inclinó cortésmente la cabeza y dijo, lo siento. Hay un invitado que vino de repente. ¿Cliente? A la pregunta de Sanov, ella respondió con vergüenza. ¿Que yo? Disculpe, senador. Vine a ti sin contacto, pero no creo que me vayas a echar. Sé que todos los ciudadanos de la ciudad merecen verte, ¿me equivoco? El rostro de Sanov se contorsionó por un momento al ver al hombre que apareció de inmediato detrás de la secretaria, hablando como un riachuelo. El abogado de cabello oscuro le sonrió. Lamento que estés ocupado, tengo algo que entregar. Parece que tienes una cita. Las palabras que fluían sin dudarlo como si ya hubieran sido preparadas se detuvieron de inmediato. Una larga línea de luz solar se dispersó por toda la oficina, iluminando la figura de un hombre sentado en un sofá anticuado. La lánguida luz del sol de la tarde tiñó de plata el cabello rubio platino del hombre. Un hombre con un traje plateado oscuro a rayas estaba sentado con sus largas piernas cruzadas, fumando un cigarro grueso y mirando a Lee Won. Sus característicos ojos gris plateado oscuro lo miraban con frialdad, como si penetraran todo el cuerpo de Lee Won. Lee Won lo conocía. No, lo recordé. ¿Quién se atreve a olvidar un hombre tan intenso? Me recordaba a un lobo plateado en Siberia debido a su cabello plateado platino y sus ojos gris plateado oscuro, y no era para nada diferente de cuando nos conocimos por casualidad hace unos días. Lee Wan de repente se dio cuenta de la sensación de incongruencia y presión que sintió cuando lo conoció. Unos segundos de silencio cortaron ferozmente el aire helado. Lee Wan fue el primero en abrir la boca después de un pesado silencio que habría resonado en la oficina si alguien hubiera tragado saliva seca. Disculpe. Has cometido una falta de respeto. Lee Wan, quien audazmente rompió esta tensión sofocante sin dudarlo, sonrió brillantemente. La voz del bajo barítono, que se había establecido temprano, resonó de manera agradable. Ante la mirada del lobo que miraba en silencio sus ojos negros, Lee Wan continuó hablando sin temor ni retroceder. Este es el documento que voy a entregar. Como dije la última vez, todavía no ha habido respuesta, así que voy a continuar con el trabajo de mi lado primero. Esta es la solicitud de objeción, y esta es la orden del tribunal de suspender la ejecución. Los documentos relacionados también se adjuntan, así que écheles un vistazo rápido cuando tenga tiempo. El rostro de Sanov se contorsionó para verse bien con la explicación que agregó, voluntariamente entregando el sobre. A pesar de la mirada que miraba a Lee Wan con sus ojos sin vida,
Sonrió audazmente por el contrario. Debe haber provocado a Sanov. Sanov no pudo contener la creciente ira y rechinó los dientes. ¿Estás diciendo que quieres probar conmigo ahora mismo el tema de ser una chica joven? A la pregunta que no era diferente a la intimidación, Li Wan respondió con calma. No hay forma de que el legislador no sepa lo que yo, una jovencita, sé, por lo que el caso de la fábrica se terminará pronto. Eso es bueno. Las venas aparecieron en la frente de Sanov. Oh hombre, dicen que tienes presión arterial alta, así que debe ser un gran problema. Interiormente, pensó Lee Won. Incluso si se cayera, no sería muy lamentable, pero era la especificación lo que le molestaba. Li Wan decidió dar un paso atrás desde este punto y giró la cabeza. En ese momento, lo que apareció a la vista fue un hombre plateado fumando un cigarro mientras estaba sentado con sus largas piernas cruzadas en un cómodo sofá de cuero. Hasta ese momento, César lo había estado observando sin perder un solo momento. Desde el momento en que entró en la oficina, Li Wan reconoció sus ojos gris plateados que lo miraban fijamente con tanta fuerza que les cosía la piel. Lee Won, que pretendía prestar atención a Sanov y lo ignoraba deliberadamente, no tuvo más remedio que hacerlo. La primera vez que estuve cara a cara con él, César, que lo había estado mirando hasta ese momento, entrecerró los ojos. No hubo risas incómodas o fingiendo no saber. Más bien, César fijó su mirada en él con ojos gris plateado que se sentían incluso espeluznantes, como si fuera a hacer algo ahora. Podría haberlo ignorado y haberme ido. Como antes. Sin embargo, Li Wan voluntariamente eligió hablar con él. Hola, mi nombre es Lee Won-yeon. Un abogado. Li Wan, quien deliberadamente se explicó a sí misma con una pronunciación inteligente, sacó una tarjeta de presentación del bolsillo interior del traje y se la entregó. No olvides agregar una sonrisa. Se lo dejo a usted. Como si conociera a alguien por primera vez, me saludó cortésmente. No quise hablar de este breve encuentro accidental. No estaba claro si el oponente lo recordaría debido al golpe que duró menos de un minuto. Lo que era importante para él ahora era quién era este hombre. ¿Qué pasaría si fuera un hombre que fuera suficiente para sentarse cara a cara con el senador Sanov y tener una conversación, e incluso ver la repentina intrusión de Li Wan sin ser sacudido en absoluto? ¿Quizás es la mafia la que se está asociando con Sanov? Lee Wan, quien rápidamente rodó sus pensamientos, estaba más o menos convencido de sus propios pensamientos. La corrupción de Sanov se sabe tan pronto como se sabe, y no hay nadie en Rusia con poder y riqueza que no esté afiliado a la mafia. Lo que quería saber era de qué organización era este hombre. El hombre que no había dicho una palabra hasta ese momento abrió la boca como para preguntar, ¿quién eres? Llámame César. Cuando recibí la delgada tarjeta de presentación que me entregaron junto con el caballo, pensé que Li Wan era un extranjero. Pero no importa cómo lo mires, él era un ruso que no podía ocultarse. El nombre en la tarjeta comercial también era César, no exactamente Zar. Esperé al siguiente, pensando que César es increíble, pero eso fue todo. César simplemente se llevó el cigarro a la boca y lo miró a través del humo. En lugar de enojarse por la mirada burlona, Li Wan adoptó una actitud educada pero fría. Luego, después de un breve discurso, esta vez salió de la oficina. Tampoco se olvidó de saludar respetuosamente a Sanov. Hubo un ruido sordo y el sonido silencioso de la puerta hizo eco a través de la oficina. Y volvió el silencio. Ese bastardo descarado. ¿Cómo te atreves frente a mí? Fue entonces cuando Sanov estalló de ira. Con un grito áspero, tiró el sobre que trajo Lee Won e inmediatamente se volvió hacia César y gritó. Mira, qué bastardo. No te atreves a desafiarme. Debería haberte atendido antes. Estás escuchando, maldita sea, César. Si lo dejas en paz, seguramente estropeará las cosas. Sanov gritó su nombre con emoción, pero cuando se dio cuenta de su error, ya había derramado sus palabras. Afortunadamente, sin embargo, César no pareció prestar mucha atención. En primer lugar, las palabras de Sanov pueden haber salido de un oído. Sanov tosió apresuradamente y aclaró su tono antes de volver a abrir la boca. Zar, vas a dejarlo solo. Probablemente pronto se convierta en un dolor de cabeza. Si no rompes el espíritu de alguna manera antes de eso, pueden surgir algunos problemas más adelante. Definitivamente será molesto y molesto en el futuro, por lo que sería mejor deshacerse de él por adelantado. Sanov trató de persuadirlo con calma, pero César seguía en silencio. Después de quemar todas las puntas de un cigarro largo, finalmente exhaló lentamente el último humo y abrió la boca en un susurro bajo. Su mirada aún estaba fija en la puerta por donde se fue Lee Won. Bueno. Lee Won salió de la oficina y se dirigió directamente al baño al final del pasillo. Como en todo el edificio, entró en el baño limpio y elegante con lo último en equipamiento, inmediatamente abrió el agua fría, se enrolló los brazos y se lavó la cara. Fue solo después de haberlo lavado con agua fría unas cuantas veces que recuperé el sentido. Sus ojos negros reflejados en el espejo estaban teñidos más oscuros de lo habitual.
Después de un breve suspiro, giró la cabeza y sacó una toalla de papel de la pared para limpiarse las manos antes de detenerse. El pelaje de sus brazos estaba levantado. Fue entonces cuando Li Wan se dio cuenta de la realidad de la extraña emoción que había sentido por primera vez. En ese momento, un escalofrío escalofriante recorrió mi cerebro mientras una sensación espeluznante recorría mi cuerpo nuevamente. Solo miré al hombre y se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Li Wan se secó rápidamente la cara pálida con una toalla de papel y distorsionó la frente. No va a ser fácil.